Todos me envidiaban por haberme casado con un miembro de la casa del marqués de Yongzheng. ¿Quién iba a imaginar que, como legítima esposa de tan gran patrimonio, moriría antes de los 30 años, agotada por el trabajo? El médico de la finca dijo que mi corazón estaba demasiado agobiado, que la enfermedad se había acumulado y que al final no podría salvarse. No se equivocaba. Toda mi vida me dediqué a la finca del marqués, sirviendo a mis suegros, gestionando cada asunto, llevando el peso de todo sin nadie que me ayudara. En mi lecho de muerte Son Lonchao me tomó la mano frágil, con los ojos enrojecidos, y suspiró. Ruyue, la familia Son siempre recordará tu mérito. Vete en paz. En el futuro, cuando tenga hijos, te haremos ofrendas de incienso. ¡Qué cosa más ridícula! No tenía heredero y antes de exhalar mi último aliento, él ya estaba pensando en volver a casarse. Reuniendo mis últimas fuerzas, solté mi mano huesuda de su agarre y lo dejé todo. Cuando volví a abrir los ojos, renací en la despiadada propiedad del marqués. La riqueza del marqués de Yongxiang no se debía a la virtud ancestral, sino a que la hija única del gran comerciante de Dazhou había traído la mitad de la fortuna familiar como dote. Sin embargo, en mi noche de bodas, esperé en la cámara nupcial durante 2 horas enteras. El novio nunca apareció. En mi vida anterior, sabía exactamente dónde estaba. Con lágrimas en los ojos, mi primo Yongji se lo había llevado a rastras. Esa vida pasé hambre esperando toda la noche, las lágrimas se secaron en una oscuridad infinita. Al recordarla, de repente reí, luego extendí la mano y me quité el velo rojo. En esta vida, no me permitiré tal agravio otra vez. A mi lado, Jin y yo entramos en pánico y gritamos: «Señorita, no puede. El marqués debe levantar el velo». Me levanté con calma, me serví té, comí unos pasteles y respondí con frialdad: «No vendrá». Ginny palideció mientras suplicaba: «No puede ser. La señorita es de una belleza incomparable, en todo Dazhou, nadie se le compara. ¿Cómo pudo el marqués ignorarte? Por favor, aguanta un poco más». Me burlé suavemente. «Si quiere venir, déjalo. Si no, olvídalo. Quiero dormir». Me quité las pesadas túnicas, me recosté en el sofá y me quedé dormido de verdad. En sueños recordé la primera vez que conocí a Son Lonchao. En el Festival de los Faroles me perdí entre la multitud y me acorralaron unos rufianes en un callejón desierto. En ese momento peligroso apareció Son Lonchao y con unos rápidos movimientos los sometió. «Belleza, ¿estás bien?». Se quitó la máscara, revelando unas manos esbeltas y unos ojos brillantes y encantadores como los de un zorro. En ese instante caí en el torbellino de la fascinación. Para casarme con él, incluso me maté de hambre y obligué a mi padre a aceptarlo, intercambiando la mitad de la fortuna de mi familia por un matrimonio que sacudió la capital. Cuando desperté, había amanecido. Son Lonchao regresó, se inclinó hacia mí, entrecerró sus ojos color flor de durazno y sonrió burlonamente. «Esposa, ¿cómo pudiste quedarte dormida en nuestra noche de bodas, dejando solo a tu esposo?». Mientras hablaba, su mano rozó mi mejilla con falsa ternura. Me aparté con indiferencia, me puse una bata y dije con ligereza: «Por favor, trae a Yanji a la finca. Ya lleva a tu hijo. No es apropiado dejarla afuera». Su movimiento se congeló, entrecerró los ojos y bajó la voz. «¿Quién te dijo semejante disparate? Ahora que soy la esposa y la señora de la casa, es justo que yo me encargue de todo. Los hijos de la finca del marqués no deben quedar abandonados a su suerte». Fingiendo dignidad, me senté frente al espejo, peinándome. Son Lonchao se acercó por detrás, puso sus manos sobre mis hombros y murmuró en voz baja: «¿Estás enojada conmigo?». Incluso adoptó un aire de agravio. Sonreí levemente sin responder. En el pasado, por culpa de Yanji, armé un escándalo en la finca, ganándome el ridículo del mundo como esposa cruel. En esta vida, ya no tengo ese corazón. ¿Para qué malgastar la ira? Ya que era despiadado, cortaría lazos por completo. Son Lonchao, experto en las costumbres femeninas, me habló con tono burlón. «Peinándote tan temprano, aún no hemos consumado el matrimonio». Me puse de pie, lo aparté con cuidado y sonreí. «Marqués, la recién casada debe servir el té a la suegra». Salí con una belleza serena y sin mirar atrás, mientras Son Lonchao se quedaba allí atónito.
Al segundo día de que el marqués de Yongxiang se casara, una concubina entró en la finca con un hijo en el vientre. Jin y yo estábamos furiosos. Señorita, ¿por qué cede a la voluntad del marqués? Ahora toda la capital sabe que no la quieren. Al principio decían que nos habíamos casado con una persona demasiado noble, y ahora todos se ríen de nosotros con alegría. Yo solo sonreí. En mi vida pasada, ni siquiera cuando armaba un escándalo, pude impedir que Yang He entrara en casa. En esta vida, estaba demasiado tranquilo. Cualquiera que fuera el deseo de Son Lonchao, nunca pude cambiarlo. Ven, conozcámosla. Veamos qué métodos usó este primo para hechizar a Son Lonchao. Son Lonchao ya estaba sentado a la cabeza, con Yunji de pie a su lado. Lucía delicada, elegante y radiante, justo el tipo de mujer que Son Lonchao prefería. Me senté a su lado y le dije con naturalidad, ya que estás embarazada, no deberías quedarte de pie. Siéntate. Yunji se quedó paralizada, con un destello de inocencia en sus ojos, y luego preguntó en voz baja, «Señora, ¿cómo lo supo?» Pero antes de terminar, se agarró el vientre y cayó de rodillas asustada, con los ojos llenos de terror. Le ruego a la señora que tenga piedad, por favor, perdone a esta niña, es inocente. Agité una manga, interrumpiéndola. Trae el té. Mi corazón ya estaba cansado. No quería perder el tiempo con las muchas mujeres a las que Son Lonchao llamaba confidentes. Yunji no era la primera, ni sería la última. Además, el niño y su vientre no tenían nada que ver conmigo. ¿Cómo podría hacerle daño a un bebé? Había aprendido las batallas del patio interior durante más de una década, pero ahora las encontraba completamente aburridas. ¡Qué insignificantes! Sentí la mirada de Son Lonchao posarse en mí. De repente extendió la mano por encima de la mesa, me estrechó la mano delante de Yunji y dijo con ternura, aquella noche del Festival de los Faroles, cuando conocí a la belleza, fue amor a primera vista y un cariño eterno. Ahora, me pregunto si mi esposa aún siente algo por mí. Reí suavemente burlándome de mi propia ingenuidad de ese año. Lo que creía un verdadero romance era solo un devaneo fugaz y despiadado. Retiré la mano y dije con frialdad, Yunji, ¿por qué te demoras con el té? ¿O ya no quieres entrar en la finca del marqués? Yunji se sonrojó, apretó los dientes, pero al fin me ofreció el té. Justo cuando la taza estaba cerca de mi mano, chasqueó el dedo meñique. La taza resbaló, se estrelló contra el suelo y el té le salpicó el vestido. Levantó la mirada, llena de agravio, y miró con lástima a Son Lonchao, mientras las lágrimas caían como flores de peral bajo la lluvia. Marqués, ¿le detesto a su esposa? Suspiré, me levanté lentamente y dije con indiferencia, este té, lo quiera o no, lo tomaré tal como se ofrece. Desde hoy, sirve al marqués con un solo corazón y vive en paz con las hermanas que vendrán después. No te guardo rencor, solo le deseo lo mejor al marqués. Dándome la vuelta para irme, añadí con frialdad en la puerta. Yunji, como estás embarazada, no tienes que venir a presentar tus respetos todos los días. Más tarde, Jin y yo me dijimos que cuando Yunji escuchó las palabras las hermanas que vendrán después, casi se desmaya en los brazos de Son Lonchao. Solo me burlé. Con un hombre como Son Lonchao, después de Yunji, solo habría innumerables. Esa noche, bajo la brillante luna, Son Lonchao llamó suavemente a mi puerta. No respondí. Jin y yo nos quedamos afuera, forzando una sonrisa. Marqués, la señora ya se fue a descansar. Son Lonchao entrecerró sus ojos color durazno y dijo lentamente. Esposa, no te enojes. He venido a compensarte. El sonido no era ni fuerte ni suave, pero en la quietud de la noche se oía con una claridad penetrante. Sabía que si no abría la puerta, mañana seguramente me enfrentaría al reproche de su madre. Con un suspiro de impotencia, la abrí. Al verme con el pelo suelto, la cara sin pintura y los ojos somnolientos apoyados en el marco, Son Lonchao tragó saliva con dificultad. Después de todo, yo seguía siendo la primera belleza de Dazhou. Él aceptó este matrimonio no solo por la fortuna que traía, sino también por este rostro capaz de derribar ciudades. Yunji acaba de llegar a la finca, seguramente aún no se ha acostumbrado. Marqués debería volver a acompañarla. Mi tono era frío, solo deseaba que se fuera pronto. Pero Son Lonchao entró de inmediato con movimientos casi frenéticos.
Esposa, me equivoqué. ¿Podrías dejar de mencionar a Junji todos los días? ¿Acaso no hay lugar para tu esposo? Me abrazó por detrás otra vez con la voz cargada de resentimiento. Le aparté las manos respondiendo con frialdad, sin palabras de asentimiento ni de negación. La finca del marqués es donde pasaré mi vida. Naturalmente debo considerarlo todo por el marqués. En un instante el rostro de Son Lonchao se ensombreció con un destello de luz fría en sus ojos. Apretando los dientes dijo, no te obligaré. Lang Ruiyue, será mejor que no te arrepientas. Se sacudió la manga, salió furioso y dio un portazo. Arrepentimiento. Todo lo que valía la pena lamentar, ya lo había agotado en mi vida pasada. En aquel entonces, por el bien de las mujeres que lo rodeaban, conspiré sin cesar, incluso gastando mi dote para pagar las deudas de su libertinaje. 2 veces concebí. 2 veces perdí al hijo agobiada por la pena y la ansiedad. En las gélidas profundidades del invierno, yacía pálida en la cama, tras haber sufrido un aborto espontáneo, esperando desesperadamente su regreso. Pero al final, solo llegó su sirviente más cercano, con el rostro inexpresivo, diciendo, el marqués está en el pabellón Huaman esta noche. Despilfarró plata a puñados, rescatando a la cortesana principal. Señora, ¿puedo pedirle algo de dinero? Al recordar esto solté una risa fría, cerré la puerta con cuidado y me dormí. Muy pronto llegó el día de la visita de regreso con la dote. Solo entonces comprendí de verdad lo que significaba el arrepentimiento para una mujer con una familia y una belleza como la mía. Estuve sentada en el carruaje de la finca del marqués esperando un buen rato. 3 veces enviaron sirvientes a visitarme, pero Son Lonchao nunca apareció. Jinani apretó los puños, rechinando los dientes. Sacaré al marqués de la habitación de esa moza. Agité la manga hablando con ligereza. Déjalo. A él no le gusta que lo obliguen y a mí tampoco. Ven, puedo volver a casa sola. Jinan abrió mucho los ojos, pero no pude cambiar de opinión. Mis padres ya habían enviado gente a esperar en las puertas, repartiendo monedas para atraer a la multitud. Mucha gente común se reunió, ansiosa por presenciar el espectáculo. Cuando por fin llegó el carruaje de la finca del marqués, todos quedaron atónitos. Porque adentro estaba solo yo. La novia regresaba a su hogar de soltera sin esposo a su lado, era un absurdo nunca antes visto. En un instante el rugido de los petardos se volvió áspero, y los murmullos de la multitud se elevaron como olas. Solo sonreí levemente, mordí con fuerza, bajé del carruaje y me arrodillé firmemente ante mis padres. Su hija es desleal. Hoy el marqués está ocupado y no puede regresar conmigo. La barba de mi padre temblaba de furia. Tiró la teca al suelo, esparciendo los fragmentos. Te dije que no te casaras con él, pero insististe. ¿Lo ves ahora? Me has despojado de toda dignidad. Mi madre se apresuró a suavizar las cosas. Seguramente el marqués tenía asuntos importantes que atender. Asuntos importantes. Ese libertino depravado, sin cargo ni título, viviendo solo de su rango ancestral, derrochador y corrupto. Ante las palabras de mi padre, no pude decir nada. Me quedé arrodillado en silencio, cabizbajo, incapaz de pronunciar palabra. De repente desde el recibidor, un joven sirviente entró corriendo y le susurró unas palabras al oído a mi padre. De inmediato, la ira en el rostro de mi padre desapareció, reemplazada por deferencia, incluso con un toque de adulación. Antes de que pudiera decirme que me fuera, una voz tranquila y autoritaria llegó desde lejos. ¡Qué suerte! Hoy me encuentro con la esposa del marqués regresando a casa. Mi padre me levantó rápidamente susurrándome una advertencia. No nos avergüences. Sal al patio interior. Inmediatamente después, oí al hombre preguntar con voz firme. ¿He llegado en un momento inoportuno con mi llegada de hoy? Solo entonces me volví a mirarlo. Vestía una sencilla túnica color tinta, pero la sencillez no podía ocultar su noble porte. Sus ojos eran profundos, serenos como el agua quieta, pero insondables como el abismo. Su alta figura, esbelta pero no débil, era como una espada envainada, con el filo oculto, pero firme y formidable. Si Son Lanchao era el más afable de Dazhou, entonces este hombre era la muralla de hierro, quien mantenía el reino seguro.
El séptimo príncipe del emperador reinante. El hijo mayor, nacido de la emperatriz, ya había sido nombrado príncipe heredero. De los otros 6, solo este se había ganado su rango por méritos militares, siendo nombrado príncipe a los 17 años por sus victorias en la guerra. Era conocido como el príncipe de Cennan. Me incliné levemente para saludar. Que el príncipe esté bien. El príncipe de Cennan me miró desde arriba, con una mirada fría, con un dejo de escrutinio. ¿No me recuerdas? Me sobresalté un poco. Algunos fragmentos vagos parpadearon en mi mente. Pero no podía recordarlo. En mi vida pasada, al seguir a Son Lanchao al palacio, lo vislumbré de lejos. Solo ahora pude reconocerlo. Sin embargo, en esta vida, solo era una doncella, sin salir jamás de mi tocador. ¿Cómo iba a reconocerlo? Mi padre, experto en leer rostros, percibió la tensión y rápidamente se adelantó para guiarnos, sonriendo. Su Alteza habla con demasiada gravedad. Por supuesto, no es un mal momento. Los comerciantes no estamos sujetos a tal formalidad. Más tarde el príncipe sin duda se quedará a comer. El príncipe de Cennan asintió levemente. Su mirada se posó en mí con sutil significado antes de irse al estudio. El banquete de la dote de ese día me dejó tan humillada que solo deseaba que la tierra se abriera y me tragara. Son Lanchao no apareció. A mi izquierda, en cambio, se sentaba un forastero. Se rumoreaba que al príncipe de Cennan solo le importaban la estrategia y las crueldades de la guerra, y que las mujeres no lo conmovían. Sin embargo, curiosamente sentí su mirada cruzarse conmigo más de una vez. Me dejó una mujer ya casada, profundamente intranquila. Por suerte, justo cuando el banquete estaba a punto de terminar, mi indolente esposo finalmente llegó tarde. Suegro, qué vergüenza. Esta mañana su yerno estaba ocupado con asuntos de estado, solo ahora puedo ir. Aunque las palabras iban dirigidas a mi padre, la mirada de Son Lanchao buscó la mía en secreto con una clara súplica de favor. Sin embargo, en cuanto terminó, vio al hombre sentado a mi lado, el príncipe de Cennan. El príncipe levantó ligeramente la mirada, preguntando con fría indiferencia. ¿Asuntos de estado? No sabía que ocupabas un cargo en la corte. Una sola frase desbarató la pretensión de Son Lanchao. Lo que mi padre no se atrevió a decir, el príncipe lo declaró abiertamente, desvelando su mentira y ahondando mi humillación. Un silencio denso se apoderó de la mesa del banquete. Por fin, me levanté, caminé junto a Son Lanchao, lo tomé del brazo con suavidad y le hablé en voz baja. Padre, madre, su hija se siente mal hoy. Debo regresar temprano a la finca del marqués. En el coche de regreso a casa, Son Lanchao me presionó con desconfianza. ¿Por qué estaba presente el príncipe de Cennan en tu visita de regreso? Me apoyé con cansancio en la pared del carruaje, negando con la cabeza. Vino a hablar de negocios con mi padre. Solo se quedó para comer. Son Lanchao me miró con los ojos entrecerrados durante un buen rato. Finalmente dejó el tema y suavizó la voz, suplicando, muy bien, no te enojes más conmigo. Reconciliémonos. Esta noche dormiré en tus aposentos. Su voz era dulce con la ternura de la juventud. Pero en mi mente una frase resonaba una y otra vez, ¿no me recuerdas? Lang Ruiyue. Te hablo. Son Lanchao frunció el ceño con un tono de voz impaciente. Volví en mí, bajé la mirada y respondí con serenidad. ¿Cómo podía estar enfadada con el marqués? Marido y mujer deben tratarse con cortesía, como recién casados. Son Lanchao entrecerró los ojos y sonrió levemente. Se acercó más, con la voz cargada de burla. Entonces, esta noche giré la cabeza hacia la ventana y respondí en voz baja. El marqués dijo una vez que nunca me obligaría. Ante esas palabras, el aire en el vagón se congeló al instante. A partir de entonces, entre Son Lanchao y yo comenzó una verdadera guerra fría. Pero esto era lo que yo deseaba. En mi vida pasada, me había acostumbrado a su indiferencia, a su infidelidad. En esta vida, incluso una sola mirada suya me sofocaba. Aún así, eso no me impidió ayudarlo a buscar concubinas. Conocía bien sus gustos y a qué hijas favorecía. En esta vida, no me rebajaría a luchar contra ellas. En cambio, antes de que pudiera actuar,
ordené que se reuniera a todos y que los llevaran directamente a la finca del marqués. Ahora una hilera de bellezas se alzaba pulcramente ante nosotros. Sonreí radiantemente asintiendo con satisfacción, mientras a mi lado Jinzi casi aplastaba el pañuelo que tenía en la mano. Tosí levemente, me volví hacia Son Lanchao y le hablé con el tono relajado de una conversación conyugal. Marqués, ¿son de su agrado? Estas fueron cuidadosamente seleccionadas para usted, todas mujeres de familias nobles. No se preocupe, no le causarán problemas. Son Lanchao recorrió con la mirada la hilera de bellezas, luego me miró fijamente, su rostro cambió de verde a blanco. Abrió la boca para hablar, pero al final solo se quitó la manga y se marchó furioso. Sonreí. ¿No era eso una aceptación tácita? Hacía tiempo que conocía su temperamento al dedillo. Después cada belleza se acercó y se volvió para ofrecerme té. Recibí cada taza con facilidad, bebiendo hasta quedar completamente satisfecho. Esta vez, nadie se atrevió a hacerme bromas. Al terminar la ceremonia, preparé alojamiento para cada una, dándoles instrucciones con calma. De ahora en adelante dedíquense a servir al marqués. Al entrar en la finca son hermanas bajo el mismo techo. Vivan en armonía, actúen con cuidado. No tolero la arenilla en mis ojos. Las mujeres hicieron una reverencia, con voces suaves y cadenciosas. Recordaremos las enseñanzas de la señora. Complacido asentí y me fui. Pero no todos pudieron soportarlo. En el jardín, Junji me bloqueó el paso. Antes de que pudiera hablar, Jinni espetó con frialdad: ¿Quién te crees que eres para atreverte a interponerte en el camino de la señora? Jinni siempre había sido irascible. Estos últimos días se había preocupado muchísimo por mí. Claro que la dejaría desahogarse. Así que dije despacio: estos días te excusé de saludarte por la mañana. Sin embargo, aquí estás persiguiéndome. Entonces observa el saludo apropiado. Junji se acarició el vientre con una expresión de satisfacción reflejada en su rostro. El marqués dijo que en mi estado, no necesitaba realizar todos los ritos. Sonreí con mayor significado. Junji, ¿cuántos días al mes pasa el marqués en esta propiedad? ¿Cuántas noches ha pasado realmente contigo? ¿Tu comida, tu ropa, quién te las proporciona? Piensa bien, en esta casa, ¿de quién depende tu supervivencia? Junji se mordió el labio con un destello de inquietud en los ojos, frotándose lentamente el estómago mientras murmuraba: esta propiedad pertenece al marqués. No hice ningún comentario, solo una leve sonrisa fría, y continué tranquilamente. Hoy han entrado tantas bellezas en estos salones. En el futuro habrá muchas más para ampliar la línea del marqués. Eso al menos me deja tranquilo. El rostro de Junji palideció de repente, como si se diera cuenta de algo. Con un golpe sordo cayó de rodillas ante mí. Señora, por favor, protéjame a mí y a mi hijo. Extendí la mano, rozándole suavemente el cabello, y dije con serenidad: si eres obediente cuando nazca el niño que llevas en el vientre, si es varón, lo reconoceré como heredero y lo haré el primogénito legítimo. Los ojos de Junji se abrieron de par en par, sorprendido, y tartamudeó: Señora, ¿puedo confiar en usted? No tiene otra opción. Ya no quiero tener hijos para Son Lanchao. Con mi cuantiosa dote, si alguna vez quisiera tener hijos en el futuro, ¿qué no podría conseguir? Sin querer malgastar más palabras, me di la vuelta y me fui. Esa tarde Jin y yo me trajeron registros de los movimientos de Son Lanchao durante el último mes, de cada noche que había pasado en los aposentos de sus concubinas. Bebí un sorbo de té, hojeé las notas y reí. Parece que el marqués ha encontrado una nueva favorita. Jin y yo hicimos pucheros, sin poder contenernos. Señorita, ¿por qué trata al marqués con tanta frialdad? Con su belleza a ninguna de esas mujeres puede competir. Apoyada en los cojines, sonreí levemente y le expliqué. Confiar en la belleza para servir a otra, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Pero yo, con el poder en mis manos, con arcas rebosantes de plata, ¿no es eso mucho más encantador? Pero Jin y yo seguíamos sin convencernos, murmurando en voz baja. Aún así, la señorita no está contenta. Te ríes a menudo, pero nunca como antes del matrimonio. Me quedé callada. En cuanto una mujer entraba en la finca del marqués,
era como hundirse en las profundidades del océano. ¿Qué era la alegría? Después de 2 vidas, apenas podía recordarlo. Al darme cuenta de que había hablado fuera de lugar, Jean y yo sacamos rápidamente un libro de cuentos para distraerme. Las ilustraciones eran animadas. Lo hojeé distraídamente hasta que uno me llamó la atención. Al poco rato Jean y yo parecimos presentir algo y me arrebatamos el libro de las manos. Jean y yo, tu audacia crece cada día. Devuélvemelo enseguida, dije con brusquedad, disgustado. Señorita, este no sirve. Permítame traer otro. Escondió el libro tras su espalda, negándose a devolverlo. Entonces, ¿qué pasó con la esposa del primer ministro en esta historia?, pregunté con seriedad. Esto. Jean y yo vacilamos dando largas. Perdiendo la paciencia, le arrebaté el libro y lo hojeé rápidamente hasta las últimas páginas. Divorcio. Murmuré y un brillo se aclaró lentamente en mis ojos. Jean y yo tiramos de mi manga con ansiedad, suplicando. Señorita, no debe. El divorcio para una mujer es un abismo sin fondo. ¿Cuántas mujeres en este mundo pueden realmente romper lazos con su esposo? De las que lo hacen, ¿quién de ellas no pierde una capa de piel? Déjame pensar. De hecho, necesitaba reflexionar detenidamente. Si me divorciara de verdad, mi vida sería completamente diferente. A la mañana siguiente dejé la finca del marqués y regresé a casa de mis padres, revelando mi intención de divorciarme. Ruyue, ¿te hemos malcriado tanto que has olvidado tu lugar? Mi madre explotó. Antes insistías en casarte con alguien de la finca del marqués. Ahora, después de solo unos meses, ¿quieres renunciar a ella? ¿Te consideras una princesa? ¿Crees que todos los hombres de Dazhou obedecerán tus caprichos? ¿Sabes qué le pasa a una mujer que se divorcia de su marido? Tu padre y yo solo somos comerciantes. ¿Cómo podríamos protegerte para siempre? Además, el poder del marqués de Yongxiang no es trivial. La salud del emperador se está deteriorando, y el príncipe heredero ya gobierna en su nombre. Tu esposo y el príncipe heredero han sido amigos íntimos desde la infancia. Si te divorcias, es como si le hubieras dado una paliza. Era la primera vez en mi vida que veía a mi madre tan furiosa. Mi padre estaba tan furioso que casi tosió sangre. Solo pretendía comprobar su reacción. No esperaba que, incluso siendo mujer casada, me castigaran arrodillándome ante el salón ancestral. Antepasados, muestren a Lang Ruyu el camino claro. Me arrodillé con fervor ante las tablas ancestrales, inclinando la cabeza en ferviente súplica. Inesperadamente los antepasados respondieron. ¿Qué es? Esa voz. Sentí que ya lo había oído antes, pero instintivamente lo solté. Quiero el divorcio. El salón ancestral quedó en silencio. Justo cuando pensé que no habría presagios, la voz regresó. Dentro de medio mes el príncipe de Tuati llegará a la capital con tributos. Traerá consigo un anillo de jade de 9 eslabones para poner a prueba a la corte. Adelante, destrúyelo. Si logras desenredar el candado, podrías pedirle un favor al príncipe heredero. Un plan tan preciso, no podría ser la instrucción divina de mi antepasado. Sorprendido me levanté de un salto y corrí tras las tablas. Nada. Solo vacío. Salí corriendo, pero Jean y yo nos detuvimos. Señorita, regrese pronto. Si el amo o la señora descubren esto, su castigo será mucho más severo. Recorrí el patio con la mirada, bajando la voz. ¿Entró o salió alguien hace un momento? No, señorita. He vigilado la puerta todo el tiempo, dijimos Jean y yo, desconcertados. Un viento frío la atravesó. Las ventanas del pasillo vibraron, emitiendo un crujido agudo y chirriante. Fruncí el ceño. Averigua quién entró hoy en la finca. Jean y yo enviamos a un portero a investigar. Pronto regresó con una lista de todos los que habían entrado y salido. Los fui eliminando uno a uno, hasta que solo quedó uno como sospechoso, el audaz príncipe de Zennan. La idea me inquietó aún más. Son Lonchao pertenecía al príncipe heredero, y el único hombre que podía amenazar su posición era Zennan. Aunque el príncipe había pasado años en la frontera,
desinteresado en los asuntos de la corte como esposa del marqués, no me correspondía involucrarme con él. Así que, aunque sospechaba, no hice nada más. Me quedé en silencio. Sin embargo, mientras descansaba en mi patio, apareció Son Lon Chao, a quien no había visto en días. La mesa estaba repleta de libros de cuentos populares. Hojeó algunos, su rostro se ensombreció. ¿Por qué todos hablan de divorcio? Su voz se volvió gélida, sus ojos color flor de durazno se entrecerraron con peligro. Fingí descuido y respondí con indiferencia. Nada más que un pasatiempo. Una coincidencia. Me agarró la barbilla con la voz entrecortada. Más vale que sea coincidencia. Son Lon Chao no era un general, pero estaba acostumbrado a la caza desde hacía tiempo. Su agarre era fuerte, de inmediato una marca roja me quemó la mandíbula. ¿Qué trae al marqués por aquí?, pregunté aguantando el dolor. Me miró fijamente un buen rato antes de soltarme, suavizando su tono. Ryue, te descuidé antes. Una vez que se arreglen los asuntos con el príncipe heredero, te llevaré de viaje para que te sientas mejor. Deja de divagar. Me froté la barbilla suavemente sin opinar, solo murmuré mi asentimiento. Entonces Son Lon Chao dijo, esta vez he venido con algo importante. La corte está inquieta, el príncipe heredero gobierna en lugar de su majestad. Dile a tu padre que cese todo trato con el príncipe de Sunan. Me dio un vuelco el corazón. En mi vida pasada, cuando el emperador estaba gravemente enfermo, Sunan, para evitar sospechas, se retiró de la capital y guarneció la frontera. Juró que no regresaría a menos que lo convocara un edicto imperial. Así el príncipe heredero ascendió sin contratiempos, convirtiéndose en emperador. ¿Por qué entonces estaba la corte conmocionada ahora? Como si percibiera mi duda, Son Lon Chao continuó. 80.000 soldados de Sunan están acampados fuera de la capital. Su ambición es evidente. Fruncí el ceño. Pero he oído que el príncipe nunca se ha entrometido en la corte, ha vigilado las fronteras durante mucho tiempo y su reputación entre el pueblo es impecable. No parece un hombre que codicie el trono. Esposa, ten cuidado con lo que dices, me interrumpió Son Lon Chao. En efecto, pertenecía al príncipe heredero. Si mi noticia se divulgaba, el príncipe heredero podría sospechar. Tras pensarlo un poco, decidí enviarnos a Jin y a mí en secreto de vuelta con mi padre para advertirle y que sopesara sus vínculos con el príncipe y Sunan. Pero cuando Jin y yo regresamos, me lo contó. Señorita, el amo dice que este asunto escapa a su control. De alguna manera, desde principios de la primavera, el príncipe de Sunan ha visitado la finca con frecuencia. A veces, a cambio de nada, traía regalos excepcionales de la frontera. Poco a poco el vínculo se fue estrechando como almas gemelas, a pesar de la diferencia de edad. En mi vida anterior, nunca había oído hablar de tales lazos entre Sunan y mi padre. Sin embargo, al reflexionar sobre el pasado, tenía sentido. El año de mi matrimonio, Sunan aún lideraba campañas en la frontera, incluso reprimiendo a un pequeño estado rebelde. El día que regresó triunfalmente a la capital fue el mismo día de mi boda. Si mi boda se hubiera retrasado unos días, quizá lo habría visto cabalgando orgulloso por las calles con su oscura túnica de batalla, azotado por el viento, cautivando a todas las doncellas de la ciudad. Poco importaba. Que así fuera. Creía que Sunan no tenía intenciones de rebelarse. Si la ambición lo había impulsado, ¿por qué habría esperado hasta ahora?, me susurré. Incluso con el emperador gravemente enfermo, el enviado de tributos de Tuati había llegado según lo previsto. Naturalmente sería el príncipe heredero quien los recibiera. Al contemplar mi reflejo vestida de gala, me quedé paralizada. En efecto, el príncipe de Sunan había dicho la verdad, ¿era esta mi oportunidad? Esposa, ¿estás lista? El banquete está a punto de comenzar. Ven, debemos entrar al palacio. Son Lon Chao empujó la puerta, me vio en el espejo y las comisuras de sus labios se curvaron. Mi esposa es realmente hermosa. Me tomó la mano, pero la noté helada. La frotó con suavidad, colocándome con cuidado una capa de piel de zorro sobre los hombros. Pero esa atención ya no significaba nada para mí. En el banquete seguí a Son Lon Chao hasta nuestros asientos, observando en silencio el salón. Allí el príncipe de Sunan estaba sentado solo en la mesa más baja, sin que nadie se atreviera a acercarse.
Por alguna razón, saber que estaba presente me tranquilizó. Pronto entró el príncipe del reino de Tuati. Al ver a Sunan, hizo una profunda reverencia. Pero Sunan solo hizo un gesto de desdén con la mano, como si no quisiera reconocerlo. En el estrado, el rostro del príncipe heredero se ensombreció, pero solo pudo contener la ira. El festín continuó. Tras varios bailes, el príncipe de Tuati, ruborizado por el vino, presentó de repente un anillo de jade de 9 eslabones. Este es el tesoro ancestral de nuestro reino, que vale una fortuna. Hoy, si alguien logra resolverlo, lo presentaré como tributo y a partir de hoy, Tuati enviará ofrendas todos los años sin falta. Ante sus palabras, la alegría se reflejó en el rostro del príncipe heredero. Si lograba asegurar la lealtad de Tuati, sería su mayor triunfo. Por eso se rió con desprecio. Un juguete de niño. Gran académico, resuélvemelo. Pero al poco rato el rostro del erudito se puso rojo. Negó con la cabeza y retrocedió derrotado. Este hombre era el estratega más brillante bajo el mando del príncipe heredero. Sin embargo, ni siquiera él podía hacer nada. El príncipe heredero apretó los puños bajo la mesa. Si no se podía resolver, se convertiría en el hazmerreír. Peor aún, el banquete tuvo lugar justo antes de su ascenso. Acorralado por un estado insignificante como Tuati, ¿cómo podría convencer a la corte y asegurar el trono? Quien pueda resolverlo que dé un paso al frente. El príncipe heredero exigió. Pero nadie era tonto. Si el gran académico no podía, ¿quién se atrevería a humillarse? Bajo mis mangas, mis dedos se tensaron pálidos. Mi corazón repetía una y otra vez, esta es mi oportunidad. Sin embargo, mi mirada se desvió hacia el rincón más alejado, donde el príncipe de Sunan estaba sentado solo. Me hizo una leve inclinación de cabeza. De repente el coraje me inundó las venas. Me levanté. Son Lon Chao se sobresaltó siseando. Esposa, siéntate. No montes un escándalo. Lo ignoré, di un paso al frente y caminé tranquilamente hacia el príncipe de Tuati, inclinándome con serenidad. ¿Su Alteza me presta este tesoro para echarle un vistazo? El príncipe de Tuati me dirigió una larga mirada evaluadora y luego rió con ganas. ¿Quién habría pensado que Dahou tenía en sus manos a una dama tan atrevida y delicada? Préstalo, sin duda. Me puso la cadena de jade en las manos. Frío, un jade impecable, sin duda digno de su famoso precio. Pero lamentablemente esta noche debe romperse. Choque. Se oyó un crujido agudo. El anillo de 9 eslabones se me cayó de la mano, rompiéndose en pedazos contra el suelo. La sala quedó en silencio. Me incliné con gracia, haciendo una reverencia. Su Alteza está resuelto. El rostro del príncipe de Tuati se puso verde, sus ojos llameantes. En ese momento se oyeron aplausos desde el fondo del salón. El príncipe de Sunan esbozó una leve sonrisa, con voz serena. La esposa del marqués posee un gran coraje e ingenio. Ahogado, el príncipe de Tuati solo pudo inclinarse ante Sunan, luego se giró y se postró ante el príncipe heredero, declarando, Tuati se somete. A partir de hoy, se pagará tributo anualmente sin dobleces. Ja, ja, ja. En el estrado, el príncipe heredero rió a carcajadas, volviéndose hacia Son Lon Chao. Lon Chao, sin duda te has casado con un tesoro excepcional. Son Lon Chao finalmente exhaló aliviado, tomando mi mano con una suave sonrisa. Ryue, qué inteligente, tú y yo seguramente tendremos un hijo igual de brillante algún día. Pero él nunca supo que incluso si me matara, nunca más le daría un hijo. El banquete terminó y el príncipe de Tuati se marchó. El príncipe heredero eufórico me preguntó, esposa del marqués, te concedo una petición. Dilo y se cumplirá. Un gobernante nunca falta a su palabra. Son Lon Chao se adelantó rápidamente, haciendo una reverencia con una sonrisa. Muchísimas gracias, Su Alteza. Este era el deber de mi esposa. No se atreve a aceptar una recompensa solo. Deseo divorciarme de Son Lon Chao. Mi voz, fría y cortante, interrumpió la suya. La sala se sumió en un silencio más profundo que cuando rompí el jade. El príncipe heredero forzó una sonrisa, levantó una copa y dijo lentamente, ¿ha bebido demasiado la esposa del marqués?
Estas palabras no son más que el borboteo del vino, ¿no? Me arrodillé levantando la manga para revelar mi pálida muñeca. Allí, la marca Bermellón permanecía, vívida e inalterada. Su Alteza nunca ha estado borracho. Desde mi matrimonio con el marqués de Yongxiang, nunca he tenido relaciones sexuales. Esta marca Bermellón lo prueba. Se nota claramente la discordia entre nosotros. Le ruego a Su Alteza que lo permita. Las mujeres a su alrededor empezaron a susurrar conmocionadas. Pero tras dar este paso, no tuve retractación. Estoy dispuesto a renunciar a mi dote y a abandonar la propiedad sin problemas, solo pido que Su Alteza acceda a mi petición. Hice una profunda reverencia arrodillándome, negándome a levantarme. De repente Son Lonchao me agarró la muñeca, se acercó y siseó entre dientes. Lang Ruiyue, no eres más que la hija de un comerciante. Sin casarte con un marquesado, ¿qué posición tendrías hoy? ¿Crees que el príncipe heredero puede salvarte? Los tratos de tu padre con el príncipe de Sunan son turbios. Si no fuera por mi protección, ¿estaría a salvo ahora? Efectivamente, el príncipe heredero se alisó la manga y se levantó lentamente. Basta. Dispérsense. Estoy agotada. Me desplomé en el suelo, pálida. El divorcio era asunto solo mío, no podía dejar que mis padres se sintieran culpables. De repente un estruendo. Una taza de té se hizo añicos. Una silla se rasgó violentamente hacia atrás. El príncipe de Sunan se alejó furioso. Sonreí con amargura mientras Son Lonchao me arrastraba de vuelta a la finca del marqués, arrojándome sobre la cama. Me desgarró la ropa con violencia, pero mi corazón ya estaba entumecido. No sentí nada. Renacido una vez más, nunca imaginé que mi vida sería más miserable que antes. No podía escapar de la finca del marqués. Nunca pude escapar de Son Lonchao. Un paso en falso, una vida de ruina. Lo entregué todo, cerré los ojos y dejé caer lágrimas silenciosas. De repente van. 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 El golpeteo de puños sacudió la puerta. Abrí los ojos de golpe. Son Lonchao no se detuvo. Se burló. Aunque el cielo mismo descienda esta noche, nadie podrá salvarte. Gritó a la puerta. Sal. No arruines mi placer. Pero los golpes solo se hicieron más fuertes, frenéticos. La voz de un sirviente gritó, Marqués. El príncipe de Jinan ha conducido tropas a la ciudad. Si no huimos ahora, será demasiado tarde. Son Lonchao se quedó paralizado y luego saltó corriendo presa del pánico. Rápido. Trae todo lo que empacamos, ahora. Me senté aturdido en la cama, con la mente hecha un caos. ¿De verdad se había revelado el príncipe de Jinan? Pero había un asunto más urgente ante mí. Me arreglé la ropa, me puse una capa, tomé una carta de divorcio de la mesa y corrí tras él. Para cuando llegué, Son Lonchao había reunido a algunos hombres leales, cargando plata y joyas en un carruaje en la puerta trasera. Son Lonchao, puedes irte. Pero primero deja tu huella en esta carta de divorcio. A partir de hoy, nuestros caminos están separados. Mi voz resonó con determinación. Yunji se tambaleó hacia adelante agarrándose el vientre embarazado, con lágrimas corriendo. Marqués, si se va, ¿qué será de mí? Pertenece al príncipe heredero, Jinan jamás me perdonará. Llevo a su hijo en mi vientre, por favor, lléveme con usted. Pero Son Lonchao ni siquiera la miró. Ladró, sube al carruaje. Date prisa. Mi cara se puso helada. Sin dudarlo, grité. Hombres. Deténganlo. Quien lo logre será recompensado generosamente. Detrás de mí, más de una docena de guardias de la casa avanzaron, bloqueándole el paso. Hacía tiempo que recibían sus estipendios de mí. Ahora que Son Lonchao abandonaba la finca, sabían perfectamente quién era su verdadero amo. Dos de sus guardaespaldas desenvainaron su acero al instante. Desarmados, los guardias vacilaron y retrocedieron. Avancé un paso en voz baja y firme, dejando tu huella. No retrasaré tu huida. Tú. Son Lonchao apretó los dientes, sus ojos ardían de odio. Pero con el tiempo apremiante no tuvo otra opción.
Se mordió con fuerza la yema del dedo, manchando de sangre la carta de divorcio, presionando la huella de su mano con rencor. Lang Ruiyue, ¿crees que este papel te liberará de la herencia del marqués? Sigue soñando. El príncipe de Sunan mata sin pestañear. Las ruedas del carruaje retumbaron al alejarse, levantando nubes de polvo, su figura fue engullida por la noche. Me apoyé en la pared, casi desplomándome. Sin embargo, mi corazón se sentía insoportablemente ligero. Apretando con fuerza el papel del divorcio, supe que pasara lo que pasara, era libre. Poco después, los soldados del príncipe de Sunan llegaron con cascos de hierro, con antorchas encendidas, rodeando la finca del marqués. Solté una risa amarga. Como era de esperar, Son Lon Chao había huido sin mirar atrás, dejando atrás incluso a Jung Hee y al niño que llevaba en el vientre. El líder gritó: ¿Dónde están el marqués y su esposa? Suspiré, salí de la casa e hice una reverencia. Señor, el marqués de Yongxiang ha huido. Fui su esposa, pero ahora estamos divorciados. El oficial no me creyó del todo. Ordenó registrar la finca y examinó cuidadosamente mi papel de divorcio. Justo entonces, Jung Hee gritó y se desplomó, había roto aguas. Señora, sálvame, salva a mi hijo, rápido, busca una partera. Pero todo era un caos. Salvo mis leales sirvientes, todos los demás sirvientes habían huido. Apreté los dientes, me volví hacia el oficial y le pregunté en voz baja: Señor, ¿podría ayudarnos a encontrar una partera? El marqués de Yongxiang había huido hacía tiempo. Yo, ya divorciada, al menos había hecho mi parte al pedir por ella. Para evitar problemas, incluso ordené que trajeran un cofre de oro. Una pequeña muestra, que el general la acepte. Esbozó una fría sonrisa. Los soldados de Sunan no aceptan sobornos. Me dio un vuelco el corazón. Pensé que acababa de escapar, solo para caer en otra trampa. Pero contrariamente a mis temores, al no encontrar rastro de Son Lon Chao, los soldados no hicieron nada contra mí. Simplemente dejaron a unos pocos vigilando los terrenos, poniendo la finca bajo arresto domiciliario temporal. Poco después, enviaron a Jung Hee a una partera del propio palacio. La vista me dejó atónito. En verdad, el príncipe de Sunan cuidaba del pueblo como si fuera suyo. Se decía que este golpe llegó rápidamente y terminó con la misma rapidez. En una sola noche sus 80.000 soldados asaltaron el palacio imperial. El príncipe heredero, sin esperanzas, huyó a las sombras con un puñado de leales. El príncipe de Sunan no se molestó en perseguirlos. No le interesaba cazar a los derrotados. Nadie sabía qué palabras intercambiaron con el emperador moribundo. Pero se rumoreaba que al entrar en la cámara, el emperador, ya a punto de morir, revivió de repente, se tomó la mano y lloró de emoción. Hijo mío, por fin has llegado. Este trono siempre ha sido tuyo. Pero no quisiste tomarlo, y yo no pude obligarte. ¿Ya lo has decidido? Nadie supo qué respondió Sunan. Solo que el viejo emperador se quedó mirando y luego estalló en carcajadas. Como era de esperar de mi hijo, de hecho conservas el espíritu que yo una vez tuve. Llevar armadura por belleza. Desde ese día, el príncipe de Sunan ascendió al trono, otorgando una gran amnistía a todo el reino. En cuanto a mí, permanecí bajo vigilancia en la finca del marqués, donde cada día me traían buena comida y ropa de seda, hasta que mi figura se volvió más rellenita cada día. Jin y yo me miramos con enojo, pateando el suelo con rabia. Señorita, ¿cómo puede seguir comiendo? Debe encontrar la manera. Para una mujer, volver a casarse después del divorcio es más difícil que alcanzar el cielo. Solo sonreí, bebiendo otra cucharada de nido de pájaro, y no dije nada. Jin y yo murmuramos en voz baja: «Ta sirvienta ve que el oficial que custodia la finca del marqués te trata muy bien. No tiene esposa, seguro que siente algo por ti. Aunque su puesto sea modesto, no importa, tienes dinero». Para una mujer que se ha vuelto a casar, lo más importante es encontrar un marido que la aprecie. Casi escupí el nido de pájaro al otro lado de la habitación. Pero antes de que pudiera hablar, una voz fría cortó el aire. «Guardias, se lleven a esta chica de lengua suelta». Sobresaltado, levanté la cabeza. Ante mí estaba el nuevo emperador, Jian XI. Jin y yo, sin comprender aún, caímos de rodillas, implorando frenéticamente su perdón.
El oficial que ella había mencionado también fue detenido y llevado a rastras para castigarlo. En ese momento Gianonce agitó la mano con indiferencia, con un tono gélido. Llévenselos. De hoy en adelante no volverán a presentarse ante Lang Ruiyue. Al instante ambos cayeron de rodillas, gimiendo y suplicando. Me eché a reír, con los ojos desorbitados y un brillo travieso. Su Majestad, ahora lo recuerdo. Ya que lo recuerdo, ¿los perdonarás por mí? Ah. Gianonce arqueó una ceja, esperando. Ese año, cuando viajé fuera de la ciudad, me alojé en una posada. Por la noche un hombre vestido de negro, gravemente herido, entró tambaleándose en mi habitación. Lo escondí. Ese hombre era usted, ¿verdad, Majestad? No puede culparme por olvidarlo. Era la primera vez que salía del tocador. Estaba aterrorizada, me dio fiebre y al despertar, no recordaba nada. Quise continuar, pero Gianonce se acercó presionando sus labios primero en mi frente y luego en mi boca, un beso a la vez contenido y feroz. Cuando se apartó me quedé sin aliento, con la cara roja como un tomate. Jin y yo nos desmayamos en el suelo. Por ti me convertí en emperador. ¿Cómo me lo pagarás? Su voz era baja, su aliento caliente contra mi oído. Tímida, enterré mi cara en su pecho. Yo. Ya estoy divorciada de él. Lo sé. Cuando volví a abrir los ojos, renací una vez más, regresé a la finca del marqués. ¿No era este el final?, pregunté. Gianonce me miró y respondió con calma. Puede ser. Arqueé una ceja, bromeando con una sonrisa pícara. En aquel entonces elegí muchas bellezas para la finca del marqués, aunque nunca las trajeron. ¿Las quieres ahora? Gianonce hizo una pausa, con la mirada fija y oscura, antes de negar con la cabeza. No hace falta. Y luego añadió en voz baja, solo te quiero a ti. Por razones que no pude explicar, al apoyarme en su pecho, mis lágrimas finalmente cayeron. Para encontrar a quien buscaba. 2 vidas de espera, al fin cumplidas. El fin.